Raúl Israel Hernández Cruz es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla. Cuenta con una extensa preparación académica. En el Instituto de la Judicatura Federal tomó el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Estudió la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. En el ámbito laboral, se desempeñó en el Congreso del Estado como secretario técnico de la Comisión del Deporte y director de Ejecución y Procedimientos en la entonces Auditoría Superior de Fiscalización. Fue subdirector de área del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Poder Judicial de la Federación. Ejerció el cargo de director general jurídico de la Secretaría del Gobierno del Estado de Morelos durante el sexenio anterior. Es titular de la Notaría número 13 del Estado con licencia y actualmente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. ¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Estamos nuevamente en una entrevista más de En Cosas de la Política y hoy pues tenemos un invitado de lujo, una persona a quien conozco ya hace varios años. Nos conocimos en el Congreso del Estado, por ahí del 2006, más o menos, querido Raúl Israel Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido, querido amigo. Gracias, Paco. Un placer estar aquí contigo. En efecto, nos conocemos de hace ya más de 15 años. Sí. De esa legislatura muy productiva, por cierto. Sí, fue una buena legislatura. Y pues muy contento de estar aquí con tu auditorio. Qué bueno, muchas gracias, querido amigo. Oye, pues la pregunta obligada para arrancar. ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos en Morelos? Pues mira, yo creo que en general se vive una crisis en el grado de cumplimiento por parte de las autoridades a sus tareas de garantizar, de respetar los derechos fundamentales de todas las personas, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente en la parte de seguridad pública, ¿no? La situación de violencia que no tiene precedentes. Yo la verdad es que en los más de 35 años que he vivido en Morelos no recuerdo una situación que se asemeje a este grado de violencia que se está dando cada vez con gente más cercana, en lugares pues más en donde pues no se pudiera pensar por pues múltiples factores, ¿no? Que sucedieran actos de violencia pues tan fea, ¿no? Y a cualquier hora del día, ¿no? Sí. ¿Y por qué menciono la seguridad pública? ¿Y por qué lo conecto con tu pregunta de la crisis de derechos humanos? Porque sin seguridad pública no podemos ejercer ningún otro derecho, ninguna otra libertad de una manera óptima. Esto nos lleva a vivir en un estado de papel, en tener derechos fundamentales, derechos humanos en el papel, en la Constitución. Sí. Nadie niega que ahí dice que tenemos libertad de asociación, claro, libertad de reunión, libertad de tránsito, libertad, en fin, todas las libertades que están ahí, pero que en la realidad, pues tú pregúntale a cualquier persona si se siente con la seguridad de ejercer su derecho de irse a tomar un café a alguna hora del día en determinada zona. Pues más de la mitad, una gran mayoría te va a decir que no se siente con esa plena libertad, ¿no? Tú lo dices muy bien en términos del enfoque a la sociedad, pero en el tema académico, no olvidemos, porque me encanta, porque además soy maestro en la universidad, que en las teorías de la construcción del Estado, las dos teorías que existen, la iusnaturalista, la iuspositivista, o y la contractualista, lo único que en los esquemas más radicales, el ser humano era capaz de ceder todas sus libertades al Estado a cambio nada más de una cosa, que el Estado les brindara seguridad. O sea, el tema de brindar seguridad es el único derecho humano en el que nadie discute, que se tiene que cumplimentar. Y es una característica del Estado moderno. Así es. Es un Estado moderno, no se puede calificar como tal si no garantiza la seguridad pública. Por esto que estás mencionando, es uno de los pilares de esta teoría de la justicia, claro, al final de cuentas, ¿no? Nosotros entre las personas tenemos deberes de respeto, porque también podemos violar derechos humanos entre particulares. A ver, ¿por qué? Platícame por qué. Pues porque todos los derechos tienen en su fundamento la dignidad. Sí. Y por ejemplo, los que se dan en una relación horizontal, derecho de propiedad, si tú vulneras, afectas mi derecho a ejercerlo plenamente, pues estás negándome un derecho y por tanto mi dignidad. Te lo pregunto y perdón que te interrumpí en este punto,
porque yo en su momento, en 2015, fui presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y yo siempre sostenía, porque se vivieron situaciones también en donde el presidente de la Comisión de Derechos Humanos era un personaje que también tuvo unas diferencias con el gobernador en turno. Tú las tienes, yo creo que las tuyas completa y plenamente sustentadas. Las de él en su momento, yo en lo particular creo que no eran tanto, sino era más bien algún tipo de manejo más político. Yo creo que tú sí lo traes bien sustentado, pero siempre discutía con él porque tenía la misma teoría, que los derechos humanos solo lo violan las autoridades. ¿Por qué? Porque si un parte viola derechos humanos, ya no es una violación de derechos humanos, es un delito, ¿no? Entonces, bueno, era un tema nada más que... No, lo que pasa es que las vías para restablecer la violación son distintas. Ah, claro. En el caso de las autoridades están las instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, está el juicio de amparo y todas esas garantías para hacerlos efectivos frente a la autoridad, pero cuando se violan entre particulares está otro sistema de justicia que es el que tiene que ver con los tribunales. Por ejemplo, en el caso que te expongo de una violación a mi propiedad, pues no voy a ir a la Comisión de Derechos Humanos en principio, sino que voy a acudir a una instancia a exigir que me respetes ese derecho, ¿no? Pero las violaciones se dan. Y es más, otro ejemplo más claro, la discriminación. Claro. ¿No? Ah, bueno, claro. Todos de alguna manera hemos discriminado y se da en todo momento, en cualquier lugar, y eso es una violación clara de la dignidad de las personas, claro, al restringir o negar un derecho, ¿no? O prejuzgar sobre la base de una categoría que está prohibida por la Constitución, como es la edad, el sexo, la preferencia, la ideología, la posición económica, en fin. Entonces, las violaciones se dan, pero no las exigimos por las vías por las cuales se hacen cuando la violación viene de la autoridad. Claro. Estamos en otro terreno, ¿no? Pero las violaciones claramente se dan. Y dije hace ratito que en principio no vas con la Comisión de Derechos Humanos porque nosotros sí le hemos entrado a violaciones de derechos humanos que no provienen fundamentalmente o directamente de la autoridad, pero sí que generan una responsabilidad indirecta al haberse quedado con los brazos cruzados cuando pudo actuar. El caso es las declaraciones que en su momento hizo el obispo de Cuernavaca al sugerir que la pandemia era un castigo de Dios por los homosexuales y el aborto. Recordemos que un jerarca de una iglesia no es una autoridad. Por supuesto. ¿No? La violación... No es para sus feligreses, tal vez, pero no para discurso de odio, porque lo es, o por lo menos un discurso que no está protegido por la garantía o la libertad de expresión, ¿no? Es una violación, pero que en alguna medida genera responsabilidad indirecta de la autoridad encargada de regular lo relativo a las asociaciones religiosas en el Estado, que es la Secretaría de Gobierno. Entonces, al haberse mantenido neutral, de no asumir una posición de rechazo, de defensa a una comunidad, la omisión vino de a una comunidad históricamente maltratada, pues genera una responsabilidad que sí es competencia de la Comisión, pero que de origen proviene de una... si lo dices bien, es una autoridad moral, eclesiástica, sí. ¿No? Yo como católico sí, exacto, ¿no? Sí lo respeto. Y básicamente por esa la violación, porque pues no se puede negar que tiene una posición privilegiada con una proyección de lo que dice, y en ese sentido hay una responsabilidad muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo menciono este caso porque generó muchísima inconformidad, fue rechazada la recomendación en su parte fundamental, y bueno, nosotros, yo recibí particularmente por esta recomendación muchos señalamientos, ¿no? De las autoridades a quienes fue dirigida, y yo sostuve nuestra competencia porque además, fíjate, curiosamente, el Estado mexicano ya hizo una consulta a un tribunal internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde le pregunta si las violaciones entre particulares generan responsabilidad del Estado, y la Corte Interamericana, ¿qué crees que le respondió al Estado mexicano? Que en efecto hay responsabilidad por una razón muy sencilla, porque si bien es cierto las relaciones entre particulares están reguladas por ordenamientos específicos, sí, lo cierto es que las autoridades, el Estado mismo, tiene una responsabilidad en que esos ordenamientos tengan las suficientes garantías para que eso no pase. Pero esto es una evolución de la teoría original de los derechos humanos, y esto, qué sí, bueno que va evolucionando. ¿Tú crees que algún día lleguemos a ver que ustedes puedan tener lo que creo que siempre ha faltado
para los ombudsperson en todos los aspectos, que es la capacidad de sanción? Está en el debate. Yo en lo personal no creo que evolucionar a eso sea la respuesta eficaz a que las recomendaciones se cumplan, ¿no? Yo creo que eso está en ejercer la autonomía como es debido. Me explico. Los organismos de defensa de derechos humanos en México tenemos autonomía constitucional, pero esa autonomía en la Constitución otra vez puede quedar sobre el papel si quienes somos titulares no somos responsables y ejercemos las atribuciones con autonomía y como debe de ser, con el apoyo de la comunidad y de los actores políticos que avalen ese trabajo y exijan a las autoridades que se atiendan las recomendaciones. Yeah. Porque si les ponemos, si entramos a esta etapa de más sanciones, lo que se dice, más dientes, pues creo que le quita la autoridad moral de las comisiones de derechos humanos en temas de violaciones a los mismos. Yo pienso que el hacerlas vinculantes o dar ese paso puede distorsionar este sistema y entonces habría un grado ya en lo jurídico, a lo mejor esto es muy específico, pero en la parte jurídica, si las hacemos vinculantes, ¿qué es vinculante? Es decir, que se puedan hacer cumplir aún ante la resistencia de la autoridad a la que se le dirige una recomendación. Eso es la fuerza vinculante. Cuando es vinculante, que ya te fregaste si esto se logra, si esto se llegara a hacer, se distorsionaría el sistema y generaría una serie de impugnaciones de las propias autoridades que se inconforman contra una resolución. Jurídicos. Te atoras. Entonces, eso perjudica a la sociedad. Yo creo que no, desde mi punto de vista, no es la respuesta. Lo que hace falta, las leyes ahí están, la Constitución ahí está, tenemos un ordenamiento jurídico que si no perfecto y sí perfectible, es suficiente para que las cosas funcionen. Sí. ¿Qué es lo que hace falta? Que los operadores, quienes estamos al frente de las instituciones, asumamos nuestro rol con autonomía, con responsabilidad y lo más importante, que es algo que es muy necesario, sobre todo en Morelos, sí, que es que demos resultados, Paco. Oye, a ver, ahí es fundamental. Tú hablas del Estado. Yo puedo tener un punto de vista muy particular de la manera en la que han ejercido el gobierno. Los derechos humanos, como tú bien lo sabes, no es solamente el tema de seguridad, es probablemente, a lo mejor categorizo mal, pero probablemente es el más importante de todos. Es la condición para los demás, para que se den los demás, claro, definitivamente. Pero yo veo un tema, por ejemplo, veo al gobernador declarar, culpar, señalar. Él es la máxima autoridad del Estado. Y señala a personajes políticos, llama narcopolíticos, y utiliza la tribuna que le da el Estado para decir lo que quiera, ¿no? Él evidentemente hace uso de su libertad de expresión, pero la máxima autoridad del Estado. ¿Tiene la misma libertad de expresión que pudiéramos tener el resto de los ciudadanos? Depende de muchas cosas, depende del discurso, depende del momento, el tema. Yo creo que eso no se puede establecer como una regla genérica, es casuístico, ¿no? Yo lo que te puedo decir en torno a esta conducta que ha mostrado el gobernador en torno a las últimas fechas inclusive, yo creo que está en su derecho de decirlo. Puede cometer excesos, puede no decirlos, quienes se sientan aludidos tienen un derecho de réplica, se puede generar esa dinámica. Un debate. Creo que esa parte tampoco hay que, censurarla, ¿no? Sí. Yo creo que se vale, más en un ambiente plural. ¿Que la máxima autoridad llame narcopolítico a un ciudadano? Bueno, yo no he escuchado una afirmación así tan clara, pero desde luego el ciudadano hay que ver cuál es la condición y el antecedente del ciudadano. Sí. Si es un ciudadano que ejerció un cargo público, bueno, hay quizás ahí el umbral, por eso te digo que es muy casuístico, ¿no? Pero yo no quisiera, Paco, referirme a eso. Yo creo que para mí la parte importante es, ok, todo esto se vale. Lo que no puede, esta opción de política no sustituye tu responsabilidad de dar resultados. Sí, claro. Eso es lo importante. Si hubiera resultados, Paco, en seguridad,
en los índices, que bajen los índices de homicidios dolosos, de feminicidios, que, en fin, que todo lo que estamos viendo todos los días fuera mejorando. Sí. Yo creo que la opinión, el concepto que cada uno se formaría sería distinto. Sí. El problema es que no hay resultados. No hay resultados. El problema es que no hay un fracaso y el problema es que a los que se los exigen, como ustedes en la comisión, lejos de decir, a ver, ¿cómo ayudamos? Llama a la unidad, llama a la armonía, como lo está haciendo ahora. No, los agreden. Vienen campañas contra ustedes, vienen campañas mediáticas, vienen señalamientos, mandan, o en lo particular he visto un constante ajetreo del secretario de Gobierno hacia la comisión, ¿no? Cuando ustedes están cumpliendo su labor. Creo que lo dices muy bien. Mira, yo te puedo decir en torno a esto, y hace ratito también lo dijiste, que hay un enfrentamiento. De aquí para allá, no lo hay. De aquí para allá, lo que hay es el cumplimiento de una obligación constitucional de vigilar que las tareas administrativas se hagan sin violar derechos humanos. Porque cuando esto se hace, nosotros tenemos que investigar, documentar, identificar a los responsables y exhibirlos para que esas cosas se repriman en el momento, se sancionen en el momento y con esto se evite que en el futuro se sigan dando. Es el trabajo de la comisión. Eso, la finalidad es la misma, la tarea administrativa en sintonía con el respeto a derechos humanos para beneficio de ¿quién? Pues de la ciudadanía. Eso es como nosotros lo vemos desde la comisión. Si el ejercicio, para allá voy, si el ejercicio de estas tareas, que además todo el trabajo es público, sí, ¿no? Todo lo que iniciativas, impugnaciones en la Corte, recomendaciones, diagnósticos de centros carceleros, todo es consultable en nuestra página de internet www.cdhmorelos.org.mx y ahí nos pueden someter a escrutinio. Pero ¿a qué voy? Que todo este trabajo, si incomoda, si trae como consecuencia el que tengamos que callarnos o tengamos que someternos o dejar de hacer nuestra labor, bueno, pues yo creo que eso es algo que hay que pedirle razón y cuentas a quien lo está haciendo, porque no está para eso. Nosotros somos un termómetro de lo que está mal en una actividad, en una responsabilidad, para que, ay caray, aquí estoy cometiendo algo indebido, ya me lo señalaron, ya me lo demostraron, bueno, pues vamos a tomar acciones en el caso y evitar que sigan sucediendo, ¿no? Sí. Insistimos, yo creo que esa es la dinámica, no ver a las instituciones como adversarias. Vivimos en un estado constitucional, social y democrático de derecho, en donde todos tenemos un rol, todos tenemos nuestros contrapesos, todos tenemos una función que lo que hace es este engranaje, esta arquitectura constitucional que funcione. Sí. ¿Para quién? ¿Para beneficio de quién? De la ciudadanía. Vernos de otra manera es una visión profundamente antidemocrática. Oye, pero yo coincido y comparto cada palabra que acabas de decir. Las suscribo todas, pero también yo soy más pesimista. Yo soy un ciudadano común y corriente y lo veo en las calles, lo veo cuando platico con mis amigos, que algunos están en la política, otros no, a algunos les gusta, a otros no, pero todos coinciden en que va a ser muy difícil que cambie la actitud de este gobierno. Yo hablaba de la actitud, ahorita en el caso concreto que tiene, hacia la Comisión de Derechos Humanos, que a mí me ha parecido siempre, y lo he dicho en todos los espacios en los que he estado, lamentable que el gobierno se dedique a atacar a la comisión cuando la comisión está haciendo su trabajo y cuando lo que tendría que hacer es decir, oye, a ver, explícame por qué. Permíteme. Porque si lo estás haciendo mal, tengo que corregirlo. Sí, deja que te interrumpa ahí, fíjate, porque esto lo conecto con la reciente sentencia que se dio a conocer por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa. Sí. Uno de los efectos de la sentencia y de las condenas al Estado mexicano es crear protocolos y procedimientos para proteger a quienes somos parte del sistema de protección de derechos humanos, es decir, a las comisiones y a los titulares. En Morelos sucedió absolutamente lo contrario. Se vino por el trabajo una reacción que es a la que te estás refiriendo, en donde se nos ha perseguido ataques a lo personal y a la institución, y que afortunadamente hoy se han hecho valer las demandas ante el Poder Judicial de la Federación en los juzgados de distrito y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos han dado la razón. Entonces, hoy te puedo decir que tenemos la autoridad, además de jurídica,
moral avalada por la conciencia jurídica del país, de que cuando hemos dicho que se ha atacado la autonomía, lo hemos demostrado y se ha condenado al Estado de Morelos, al gobierno, al Poder Ejecutivo, a que cesen los hostigamientos, las amenazas, las presiones, en todo aquello que tenga que ver con nuestra función de defensa de derechos humanos, a la que estamos llamados a hacer por mandato constitucional. Es que el Ejecutivo tiene algo muy importante a su favor. Administra el Estado, no son dueños, son los administradores del Estado y tienen los recursos. Y entonces cuando hay una institución que no quiere, su respuesta es mandarle al Congreso, si ustedes tienen un presupuesto de 14, 17, pues está castigado y se lo mando de 7. Y entonces te manda a estar en manos de los diputados, que es otro proceso diferente, ¿no? Sí. Pero ganaste en el Poder Judicial. Eso lo ganamos. Qué buen ejemplo das. La principal área de vulnerabilidad de la autonomía constitucional de un órgano es la financiera. Sí. ¿Cómo es posible que si yo te vigilo en que no violes derechos humanos, voy a estar sometido a lo que se te ocurra que me deben de asignar? ¿Tú me dices cuánta lana me das? Pues muy sencillo, te debilito financieramente y en ese sentido pues reduzco tu capacidad de acción, cosa que no se ha logrado. Aún así somos la Comisión de Derechos Humanos con la asignación presupuestal más baja del país y aún así con los pocos recursos los hemos eficientado y hemos, creo yo, lo digo con satisfacción y sin que suene un exceso, hemos hecho un trabajo que nunca antes se había hecho en la comisión. Y con mucha responsabilidad, y ahí están los resultados, y ahí están consultables, ¿no? ¿Para dónde voy? Lo que dice la Corte es darnos la razón y decir, momento, Poder Ejecutivo, tú no puedes decirle a un Instituto Autónomo de Derechos Humanos cuánto debe de recibir por concepto de presupuesto, porque eso le toca al Congreso en vistas de la solicitud que hace la Comisión de Derechos Humanos y asignar de manera fundada y motivada lo que el Congreso decida. Eso es un avance, Paco. Sí, claro. Que no tiene precedentes en la historia del país. Claro. Este precedente que se suma al anterior, que también habíamos ya ganado, es algo que por los planteamientos que hicimos en la comisión y que la Corte estimó fundados, sirven para que los hagan valer todas las comisiones, las 33 comisiones, 32 más la Comisión Nacional, en caso de que tengan una dinámica similar a la que vivimos aquí con el Poder Ejecutivo. Y sin haber leído la sentencia a fondo, no solamente es para las comisiones de derechos humanos, es para los organismos autónomos en general, porque ahí puede venir INPEPAC, INIPE detrás, porque también sus actuaciones muchas veces no les gusta, principalmente a esta administración, ¿no? Y estamos terminando, mi querido ombudsperson, pero ¿cuál va a ser el alcance? No hubo presupuesto, no se dio la votación. ¿Cómo queda? Porque tú eres un gran jurista, eres un buen abogado y me gustaría conocer tu punto de vista. No sé si estás en el mismo supuesto que el Poder Judicial, lo desconozco, pero ¿qué va a pasar? ¿Les dieron la razón? No puedes estar sujeto al capricho financiero del Ejecutivo, pero el Congreso no votó presupuesto. ¿Qué sigue? Es similar, recordemos que lo que se anuló fue el 2021 en la asignación que nos hizo el Congreso ahora sí que a propuesta del Ejecutivo. Esa parte es la que se anuló. El efecto es que valoren nuestra solicitud y nos asignen otro presupuesto que tiene que ser necesariamente a la alza porque está justificado. Y no nada más en el 2021, sino además que en lo subsecuente se evite incurrir en la misma violación constitucional por parte del Poder Ejecutivo. Es algo que afortunadamente podemos decir se queda para la Comisión, se queda para su fortalecimiento. Nunca antes se había defendido la autonomía y con independencia de que esté un servidor o no en la comisión, que llegue. Esa es una aportación que la va a fortalecer para siempre. Eso es algo que, lo dices bien, se debe de extender a los demás órganos constitucionales autónomos. Rápidamente, nosotros presentamos una iniciativa de ley hace un par de años, más o menos, en donde planteamos una reforma constitucional para que se establezcan mecanismos de protección que garanticen la autonomía financiera de los órganos autónomos mediante la asignación de un porcentaje del presupuesto, como sucede en la Fiscalía, en el Poder Judicial, precisamente, y en la Universidad Autónoma del Estado. ¿Por qué razón a estos
tres entes sí y no en cambio a los demás, que se predica sobre nosotros la misma circunstancia. Sí, somos constitucionales autónomos. Hay una violación de la garantía de igualdad, fíjate lo interesante, en tratándose de entidades públicas, que se puede plantear, ojo, y aquí el mensaje, y ahí que se queden inquietos los demás autónomos, incluyéndonos. Esto se puede plantear en la Corte, que se extienda el beneficio para todos los demás autónomos. Es algo que también hemos pensado, pero bueno, ahí está también la propuesta legislativa. Es muy buena porque además se la dan a órganos que no a instituciones que no forzosamente vigilan al Ejecutivo. No lo hace la UAM es nuestra máxima casa de estudios, no lo hace el Poder Judicial. Su función es jurisdiccional, pero ellos no pueden depender. Es que el punto es ese, porque se nos ha señalado, es que otra vez, no, es que la protección de la autonomía financiera opera en favor de la sociedad, claro, por los valores que estamos protegiendo y que están en un sentido contrario a los intereses de un poder ejecutivo, claro, que tiene una tendencia autoritaria. Sí. Cualquier poder ejecutivo tiene tendencias autoritarias de ejercer el poder. Entonces, por eso los equilibrios, por eso la existencia, por estos mecanismos, porque opera a favor de la sociedad. Sí. Necesitamos una instancia de organización de las elecciones, el INPEPAC, autónoma, plenamente autónoma. Que no los presupuestos tienen que salir de la dinámica del acuerdo político. Claro. Nosotros en la comisión, y te lo voy a decir al inicio de tu programa, ¿no? Porque son cosas de política. Sí. Nosotros la única política que hacemos en la Comisión de Derechos Humanos es la política de los derechos fundamentales. Claro. Ninguna más. Lo mismo tiene que hacer un órgano garante de las elecciones, una universidad, un colegio, un tribunal. El que solicita transparencia. Un órgano al Ejecutivo. De transparencia. Exactamente, ¿no? Entonces opera, ahí la dinámica es, esto sirve no es el dinero, es el que el dinero que se asigna sea producto de la satisfacción de las necesidades para operar, que se traducen en beneficios de la ciudadanía. Y ya nada más para terminar, sí, porque creo que ya me excedí, luego me prendo platicando. Decías hace ratito, hay instituciones que están funcionando, que estamos trabajando, pero se ve en la realidad lo que estamos viendo, una crisis constitucional en donde el sistema está funcionando, porque sí, al menos en lo que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos no ha habido sometimiento al Poder Ejecutivo y estamos haciendo nuestro trabajo. Y por favor que no lo haya. Pero ¿qué te digo? Nada más rápidamente, la razón por la que los ejercicios constitucionales de gobierno tienen una temporalidad, en el caso de México 6 años para las gubernaturas y los municipios 3, es para que en ese tiempo podamos someter escrutinio a las autoridades, rendición de cuentas, en vistas ¿a qué? A que la siguiente, otras opciones políticas, o la misma si se lo merece, la ciudadanía le dé la confianza del voto para que continúe un proyecto, y si no, que se sancione. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer, esa es la conciencia que tenemos que generar, fiscalizar a las autoridades, ver las opciones y mejorar. Yo creo que necesitamos entrar a un periodo de transición de oxigenación política. Totalmente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Ya viste que me están aquí el dueño del programa me está apresurando con el tiempo, pero... El quarterback. El coach. El coach. No, el dueño, el propietario del equipo. Pero, Isra, Ombudsperson, ha sido un honor platicar contigo, en verdad. Tienes una capacidad jurídica muy fácil de comprender, muy sencilla, muy transmisible. ¿Qué te digo como ciudadano? No te sometas, por favor. Estamos firmes, si someten estoicos a la comisión, no tenemos ya... Y es muy sencillo, complemento, discúlpenos. No, claro. Es porque nosotros defendemos la dignidad, somos la barrera entre el poder y la ciudadanía. Y por dignidad propia de mi familia, de la institución, de mis colaboradores y de la sociedad, jamás ten por seguro que nos vamos a someter a los designios del gobierno en turno. Por favor, porque cuando llamó... ¿Cómo los llamó? Los tres compadres, o no recuerdo cuál adjetivo les puso, Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción y Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí molesta, porque si en algún momento, bajo este talante, en este momento, en esta administración, no hubieran personas en esas tres posiciones con determinación para no someterse, ¿qué escenario político
tan lamentable viviríamos, peor que el que vivimos ahora. Y hay otras que también están haciendo un buen trabajo, órganos autónomos, Sí, yo sin lo duda. creo. Lo que sí te puedo decir en torno a estos comentarios es que cuando no hay argumentos, se recurre a la descalificación. Claro que sí. Punto. Lo entiendo perfectamente. Pues qué honor, querido amigo, haber podido platicar contigo. Me da mucho gusto ver la evolución que se ha dado en la comisión. ¿Cuándo te toca ratificación o, posibilidad de reelección? Mi periodo constitucional concluye el 20 de junio de este año. De este año, con posibilidad 3 años. de Hay reelegirte. una posibilidad de ratificación, en efecto, por un periodo más. ¿La estás valorando? Pues estamos atentos a lo que en su momento decida el Congreso del Ahí sí, Estado a netamente través el Congreso del de la Junta Política, la convocatoria que en su momento se emita para evaluar si damos ese paso. Ay, perdóname, rápido, perdón, dueño del equipo. ¿Qué pasaría si el Congreso no se pone de acuerdo para designar ombudsperson? Porque me queda claro que no podemos estar sin ombudsperson, Sí. en el Estado. La ley prevé un encargado. Prevé un encargado de Sí, despacho. el principio de funcionamiento de las instituciones es lo que funda el que ante la ausencia de un titular pueda un encargado llevar las riendas de una comisión, pero lo ideal, claro está, es que existan titulares, Claro. que son quienes al final de cuentas traducen un proyecto, ¿no? Al frente de una institución. Sí, lo que pasa, tenía que hacer esta pregunta porque ya ves que no hay luego muchos consensos en el Congreso y me preocuparía muchísimo que no hubiera un escenario jurídico contemplado. Me tranquiliza saber que sí lo hay. Y querido amigo, fue un placer. Gracias, Al contrario, ¿verdad? Paco, gracias y abiertos a volver a visitarte y un saludo a tu distinguida audiencia y felicitarte por tu programa. Gracias, un abrazo. Queridos amigos, esto fue Cosas de la Política. Nos vemos la próxima semana para poder seguir platicando con personajes de nuestro estado, de la política de nuestro estado, de nuestros municipios y de nuestro país. Muchísimas gracias por todo.